La plática de esta noche, la predicación de esta noche es muy hermosa y muy importante conocerla. Vamos a hablar un poquito sobre el servicio al Eterno y sobre también las vestimentas del sumo Cohen, o traducido al español como sumo sacerdote, aunque el hebreo dice Cohen, que significa servidor, por decirlo así. Ahora bien, entonces, hoy, amados, vamos a platicar algo bien hermoso sobre esto. Y vamos rápidamente al libro de Éxodo, de Shemot, capítulo 28, verso 1 y 2. Éxodo, Shemot, capítulo 28, verso 1 y 2, para que veamos cómo Elohim bendito habla en su Torah sobre esto que es sumamente enigmante y muy importante, las vestimentas del sumo Cohen, traducido entonces como sumo sacerdote muchas veces. Estas vestimentas entonces tenían un propósito muy importante, muy específico, muy grande. Y entonces el Eterno se las da a Aarón y a su descendencia para siempre, como también una forma de distinguir su calidad y su estatus dentro del pueblo. Esa era una de las características de las vestimentas dadas a Aarón y a su descendencia, a los Kohanim. Ahora bien, debemos entender algo bien importante, que nosotros muchas veces nos desanimamos, como comentábamos al principio, porque no vemos fruto al principio de nuestras obras. Nosotros podemos trabajar y no vemos fruto, y entonces eso desanima. Es como un trabajador que va todo el día a la empresa a trabajar, o toda la semana, o inclusive todo el mes, toda la quincena, y va a trabajar, pero cuando espera un pago, cuando espera un cheque de su patrón, no recibe nada. Entonces, por supuesto, cualquier persona se desanima cuando trabaja y no recibe nada. Eso es común, eso es algo lógico, es algo humano. Pero, amados, el servicio al Eterno es algo bien enigmante, porque el Eterno no siempre recompensa de inmediato a aquellos que le sirven. La recompensa del Eterno, eso es algo que debemos aprender todos, incluyéndome por supuesto. La recompensa del Eterno, la recompensa a su trabajo, no siempre es inmediata. Más bien, prácticamente nunca es inmediata. Aquel que trabaja por el Eterno, aquel que decide trabajar por el Eterno, debe entender esto para empezar. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a una empresa a trabajar o a otras partes, que les soy sincero, lo mejor es trabajar por nuestra cuenta y no para un lugar o una empresa, pero bueno, vamos a poner este ejemplo, que es la mayoría de las veces que nos acercamos a trabajar a una empresa. Una de las cosas que, amados, más te interesan cuando te acercas a trabajar a una empresa es cuánto vas a ganar, si te va a alcanzar o no, si conviene o no, si conviene pagar tanto de transporte, de gasolina, de pasajes, de comidas, etcétera, si conviene realmente trabajar ahí o no, porque algo que buscamos, por supuesto, es el sueldo, que podamos, amados, sobrevivir con el sueldo que vamos a obtener trabajando. Entonces, algo que te interesa mucho cuando tú entras a trabajar a un lugar es el sueldo, cuánto puedes obtener para saber si te alcanza para tu familia o no. Bueno, amados, cuando nosotros nos acercamos a servir al Eterno, sabemos que no es un trabajo como un trabajo terrenal, pero sí entendemos, amados, que tiene una recompensa. Entonces, esa recompensa, ese fruto que va a tener ese trabajo, debemos entenderlo. Aquellos que nos acercamos a ese trabajo, que no, amados, es como los trabajos del mundo, y que no siempre, y prácticamente yo diría, o prácticamente nunca, tiene una recompensa inmediata. Ese trabajo, esa labor por el Eterno, prácticamente, amados, nunca tiene una recompensa inmediata, sino una recompensa a largo plazo, amados. Y eso es algo que nos sirve para ayudarnos y para saber que se tiene que perseverar constantemente, inclusive durante años, amados, sin ver fruto aparente en nuestras vidas o en lo que estamos trabajando, amados, sino, claro, dice la Escritura que el fruto, amados, es como el fruto de un campesino que tiene que esperar mucho, trabajar mucho, amados. Un campesino trabaja mucho sin ver la cosecha, hasta que después de años inclusive logra ver su cosecha. Así somos nosotros que trabajamos para Elohim. Necesitamos esforzarnos sabiendo que el trabajo que hacemos no tiene una recompensa inmediata, sino a futuro. Eso nos va a ayudar para no desanimarnos, para saber que nada es en vano, ningún esfuerzo, el que te desveles estudiando, el que te esfuerces, el que hagas algo y no veas fruto,
entonces no significa que no sirve, significa, amados, que la recompensa llegará tarde o temprano. Hoy es tiempo de trabajar, tal vez no es tiempo de recoger recompensa, no es tiempo, amados, de ver el fruto, sino solamente de trabajar. Necesitamos trabajar y entonces el fruto el Eterno lo dará en el tiempo que a Él le plazca, amados. Tenemos el claro ejemplo. Ahora vamos a la cita y van a entender por qué les estoy comentando esto antes de leer, porque vamos a hablar del servicio al Eterno. El ejemplo más grande lo tenemos en Yeshua. Yeshua, amados, trabajó mucho, Yeshua predicó día y noche, pero si nos ponemos a pensar, ¿realmente el trabajo de Yeshua tuvo un fruto en su momento? No, amados, prácticamente no. Muy pocos creyeron en Él cuando Él predicaba. Creyeron más cuando Él murió. Y por supuesto, creyeron más ahora que a nosotros nos ha alcanzado el final de los tiempos. Entonces, por eso, Yeshua, amados, es el ejemplo más claro de esto. Que el trabajo al Eterno no siempre será recompensado inmediatamente. No siempre recibiremos una recompensa inmediata, no siempre la veremos de inmediato, amados, pero siempre tendrá, amados, una gran recompensa. Lo que ahora a nosotros nos toca ver, nos toca en lo que nos debemos enfocar es en eso, en trabajar muy duro, amados, y la recompensa, las almas que vendrán, las personas que creerán, las personas que serán instruidas, todo eso, amados, tan hermoso, vendrá, pero en un tiempo que solamente el Eterno ha determinado y el tiempo correcto que Él sabe que es eso, que es el correcto, amados. Y entonces vamos rápidamente a Éxodo capítulo 28, Shemot capítulo 28, verso 1 y 2. Y dice de la siguiente forma, Éxodo, espero que lo tengan en internet, amados. Éxodo capítulo 28, verso 1 y 2 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis coanín, mis sacerdotes. Aquí dice, mis coanín, Aarón y a Nabat, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Verso 2 entonces dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Bueno, eso es bien importante que empecemos a entender. Para honra y hermosura. Bueno, las vestiduras sagradas, en hebreo se dice Bigdei HaKodesh, las vestiduras sagradas o de santidad, tenían dos objetivos principalmente, según la bendita Escritura. Número uno, el primer objetivo de estas vestimentas era la honra, dice la Escritura. La Torah era la honra. En hebreo esta palabra es kabod, honra. Honra o kabod significa algo de peso, como ya vimos también en el tema del Shabbat sobre la honra a los padres, algo de peso o algo de mucha estima. Las vestimentas eran para gente de mucha estima, de mucha honra, de mucho peso, como decimos. Entonces era para honra. Las vestimentas entonces eran una distinción, o el Eterno más bien las daba como una forma de distinguir a los kohanim, a los servidores. Estas vestimentas, por supuesto, no eran para todo el pueblo, no podemos confundirnos. Estas vestimentas no eran para todo el pueblo, no eran para todo Israel, eran solamente para la clase Cohen, para la clase sacerdotal, para que se entienda, aunque se escuche medio feo, pero es la clase Cohen, la clase sacerdotal. Entonces no eran para todos, solamente para ellos, y era una forma que el Eterno usaba para distinguir a ellos, a los servidores. De hecho, ellos, cuando dejaban de servir en el turno que les tocaba en el templo, no podían salir con las vestimentas, según la Escritura, sino que las dejaban en el templo guardadas. Había una cámara para guardar eso, después estudiaremos eso. Había una cámara para guardar las vestimentas de los kohanim, y entonces, saliendo del templo, salían con vestimentas comunes, con vestimentas ya normales, y las volvían a vestir cada vez que regresaban a servir. Entonces, por eso, la vestimenta era una forma de distinguir la honra de los kohanim. Hay tres cosas que distinguen al hombre de las demás creaciones, o la creación inferior, como son los animales. Repito, hay tres cosas que el Eterno dio para distinguir al hombre. Número uno es el alma.
El alma distingue al hombre de los animales y de las demás creaciones. El Eterno dio alma al hombre, algo que no dio a las demás creaciones. Número 2, dio el lenguaje, dio el habla al hombre. Entonces, el hombre habla, eso no lo hacen las demás creaciones. Entonces, el hombre habla y esa fue una forma de distinguir al hombre. A través del habla, la creación medaber, la creación parlante, la creación que tiene ese poder de hablar. Y por eso por nuestras palabras seremos juzgados, dice Yeshua. Entonces, número 2, el Eterno también dio ¿qué? La facultad de hablar al hombre como una forma de distinguirlo de las demás creaciones. Y número 3, el Eterno, bendito sea, distinguió al hombre a través de la vestimenta. El hombre fue honrado por el Eterno desde el principio de todas las cosas, según Génesis, a través de la vestimenta. Entonces, el hombre es así distinguido de las demás creaciones por 3 cosas principalmente. Número 1 es el alma. Número 2 es el habla. Y número 3 es la vestimenta. Y la vestimenta, el habla, a fin de cuentas, dicen lo que está en nuestra alma. Como dice un dicho judío, la vestimenta oculta nuestro cuerpo, pero descubre nuestra alma. La vestimenta oculta nuestro cuerpo, tapa nuestro cuerpo, nuestra piel, ciertas partes que no podemos mostrar, no debemos mostrar, pero a la vez demuestran nuestra alma. Dicen quiénes somos, amados. La vestimenta sí es importante para el Eterno, aunque muchos digan que no. Bueno, la Torá dice otra cosa, la vestimenta sí importa para el Eterno. Cómo nos vistamos sí importa para el Eterno y sobre todo hablando de recato. Ahora bien, entonces, esas 3 cosas distinguen al hombre, pero el Eterno bendito sea, puso un nivel mayor y dijo, bueno, si la vestimenta distingue al hombre, ahora yo también lo que voy a hacer es distinguir a los Kohanim a través de la vestimenta. Y entonces el Eterno bendito sea, amados, dio una vestimenta especial a los Kohanim, una vestimenta que los distinguía del resto del pueblo. No iban a tener una vestimenta común, sino una vestimenta sumamente importante. Entonces por eso dice el verso 2 de Éxodo 28. Éxodo 28:2 dice que le harás vestimentas para honra y hermosura. Entonces esta es la honra que ellos deberían de tener, pero la hermosura, el hebreo lo tradujo, o más bien fue traducido del hebreo tiferet, hermosura. Entonces, tiferet tiene una variante de significados en hebreo, tiferet, y entonces significa hermosura, significa adorno, significa ornamento, amados. Pero lo importante de esta palabra, tiferet, es que en su raíz hebrea significa el ramaje de un árbol, o en un sentido figurado en hebreo, tiferet significa el ramaje de un árbol. O en otras palabras, lo que hace embellecer a un árbol. Entonces el Eterno le está diciendo a los Kohanim, yo te di una vestimenta de honra, de distinción muy grande, y por otra parte de hermosura, tiferet, que es como el ramaje de un árbol. Lo que hace hermoso a un árbol, eso es tiferet, de hermosura, de belleza. Entonces eran vestimentas de honra para embellecer el servicio que de ahí en adelante Aarón y sus hijos desempeñarían para el Eterno, amados. Por eso, desde el nacimiento, los Kohanim eran dedicados al servicio exclusivo del Eterno, no eran dedicados a la guerra. Los Kohanim no van a la guerra, aunque había un Cohen de guerra que tocaba el shofar en la guerra, como dice Deuteronomio, pero no era un guerrero, era solamente alguien que tocaba el shofar y declaraba ciertas palabras en el momento de la guerra, pero no era un soldado. Los Kohanim no iban a la guerra, los Kohanim no trabajaban en lo que semejante al pueblo. Entonces su misión solamente desde que nacían era servir al Eterno. Había niñitos en el templo, hijos de levitas, eso ya no lo toqué en el tema del Shabbat, pero había niñitos levitas al lado de sus padres en los servicios del templo, aprendiendo a ser levitas, aprendiendo a ser también Kohanim. Eso es bien hermoso. Ahora bien, esta distinción, por ello, amados, esta distinción de servicio es sumamente importante dentro del pueblo. Las sociedades antiguas, cualquiera que sea, cualquier sociedad antigua, hablo de hace más de 2000 años, se clasificaba por ciertas cosas, y entonces su división social
estaba sobre todo dada de acuerdo a su poder político y a su poder económico, como en Roma, por ejemplo, que estaban los patricios, que era la clase noble, y todos ellos, y entonces estaban los nobles, los burgueses en las sociedades, etcétera, amados, y al final estaban los esclavos siempre. Bueno, el pueblo de Israel se distingue en esto, y entonces el pueblo de Israel no fue distinguido en la sociedad de acuerdo a cuánto dinero tenían, de acuerdo a qué clase política de qué clase política provenían, no como en Roma, sino todo lo contrario. En el Israel el pueblo se dividió en tres, y esa forma de división es de la siguiente manera. Número uno, en la clase alta en Israel eran los descendientes de Aarón, los Coanim. La clase alta en Israel, la clase privilegiada, la clase no burguesa, porque tampoco eran para enriquecerse, pero sí la clase, amados, más honrada, era la clase de los Coanim, los descendientes de Aarón a Cohen, de Aarón el servidor. En número 2 estaban los levitas, que eran descendientes de Leví, valga la redundancia, pero no eran a la vez familia de Aarón. Entonces eran servidores, pero no del linaje de Aarón. Entonces eran los levitas. Y número 3 era todo Israel. Así se dividían las clases en Israel, por decirlo así. La descendencia de Aarón, los levitas y todo Israel. La clase más alta son los Coanim, amados. Y los Coanim, ¿qué hacían? Los Coanim servían, amados, al Eterno. Ese era su papel, esa era su misión. Y entonces aquí vemos cómo, amados, el Eterno por eso les dio una distinción sumamente alta, amados, hasta el día de hoy. Los hijos de Israel, los judíos de todo el mundo, tienen en una alta estima y en muy alta honra a los descendientes de Aarón, a los Cohen que existen hoy en día, aunque no sirvan en el monte del templo, amados, pero son el linaje más alto dentro del pueblo, amados, y por supuesto hoy existen. Yo conocí en la Ciudad de México a hombres descendientes de Cohen, y ellos fueron los que, amados, en ese tiempo no circuncidaron, y bueno, es una experiencia muy grata en ese tiempo porque ellos son descendientes de Coanim, son Coanim, o sea, es un regalo del Eterno esa experiencia. Pero bueno, seguimos. El Cohen entonces, amados, o Cohen, en hebreo significa príncipe o principal o ministro. Príncipe, principal o ministro, eso es Cohen, amados, y por eso el cargo más alto, amados, está en esto, está en el servicio, amados. Nosotros estamos acostumbrados a la sociedad en la que vivimos, en la que nos desenvolvemos, en la que hemos crecido, y entonces vemos cómo, amados, el servicio en la sociedad no es visto como algo muy bueno, es algo totalmente distorsionado. El servicio en las sociedades modernas es algo menospreciado. Mas sin embargo, amados, el Eterno bendito sea muestra que esto para Él es algo de mucha honra. Aquel que sirve al Eterno es el hombre de mayor honra. Y vamos rápidamente a Lucas para ver palabras de nuestro maestro Yeshua. Lucas, palabras del maestro. Lucas capítulo 22, verso 24 al 26. Lucas capítulo 22, verso 24 y 26. Hay descendientes de Cohen que creen en Yeshua actualmente. Hay descendientes de Coanim que creen en Yeshua actualmente. Ariel Keisenberg, por ejemplo, en Jerusalén, es descendiente de Cohen y cree en Yeshua. Entonces, hay Coanim, amados, que creen en Yeshua. Bendito sea el Eterno, amados, que Él hasta hoy en día tiene pueblo que le sigue, pueblo que le ama, que sabe la Torah, que son judíos, por supuesto, gente que ha nacido en el pueblo y que creen en Él, creen en el Mesías de Israel, amados. Eso es algo bien hermoso. Lucas capítulo 22, verso 24 al 26. Y dice de la siguiente forma, espero que lo tengan, dice así. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino el mayor entre ustedes sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces, y el verso 27, que es sumamente hermoso, amados, sumamente hermoso, dice, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como
el que sirve. Yeshua, amados, parecía más siervo de sus discípulos que los discípulos siervos de Yeshua. Yeshua nos enseña este rasgo de humildad y este rasgo de espiritualidad grande. Ahora bien, por eso, la keuná significa el servicio o ministerio que ellos iban a desempeñar. El servicio, el ministerio, en hebreo se dice keuná. Entonces era el servicio que ellos, amados, iban a desempeñar y la corona que el Eterno les dio dentro del pueblo. Ahora bien, amados, los justos entonces, amados, son vistos como árboles en la bendita Torá, eso ya lo hemos estudiado muchas veces, y entonces lo que hermosea un árbol es su ramaje. Y ya vimos que Tiferet en hebreo, que se tradujo al español como hermosura, era para eso, para mostrar la hermosura que era el servicio al Eterno. Por eso, amados, nuestra hermosura está en el servicio al Eterno. La persona que sirve al Eterno es como un árbol frondoso, es un árbol hermoso ante los ojos de Elohim. Eso es lo que dice la palabra Tiferet en hebreo, y que aparece ahí en Éxodo 28. Así que si nosotros servimos al Eterno, somos árboles que damos honra al Rey, que tenemos un ramaje alto, un ramaje hermoso. Si nosotros no servimos al Rey, nuestro ramaje es entonces a veces seco, amados, o un ramaje que a Él no le agrada. Por eso nosotros debemos de tener un corazón dispuesto a servirle, amados. Y muchas veces decimos, bueno, es que yo no tengo muchas cosas para servirle, o muchos dones o cosas como esas. Mas sin embargo debemos entender lo que dice Shaul en sus cartas, donde enseña que cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, Elohim acepta lo que se tiene, no lo que no se tiene. Cuando existe un corazón dispuesto, si no me falla la memoria, 1 Corintios capítulo 8, verso 12, dice que Elohim acepta lo que se tiene, no lo que no se tiene. Entonces, si tú tienes, amados, el corazón dispuesto para servir al Eterno, entonces Él te va a ayudar, Él te va a bendecir y Él va a aceptar lo que tú es 2 de Corintios capítulo 8 verso 12. 2 de Corintios capítulo 8 verso 12, donde Shaul dice esto: se acepta lo que se tiene, cuando hay la voluntad dispuesta, no lo que no se tiene. Entonces, cuando nosotros queremos realmente dar al Eterno algo, se puede. El Eterno acepta eso poco que tenemos y Él lo multiplica por su infinita bondad. Por ello, no hay ninguna excusa para no servir al Eterno. ¿Cómo se sirve al Eterno? De muchas formas. Se puede servir entonces hablando a otros de la bendita Torá, que es la principal. Se puede servir orando por otros. Se puede servir ayunando por otros. Se puede servir reuniéndonos en una comunidad y haciendo el aseo es servir, acomodando sillas es servir, predicando es servir, haciendo exaltación es servir. Todo eso es el servicio al Eterno, amados, y eso nos da hermosura delante de Él, delante de su bendita presencia. Ahora bien, por eso, amados, si nosotros entendemos que esto es de gran honra, buscaremos hacerlo, amados. Como todos sabemos, el Eterno nos hace sus siervos. Nosotros fuimos llamados para ser sus siervos, no para ser señores. Nosotros fuimos llamados para ser siervos, siervos de Él, siervos del Eterno. Siervo en hebreo es la palabra abad, así se dice siervo, abad. Y esta palabra significa también adorar, ministrar o servir. La palabra siervo en hebreo significa también alguien que adora, alguien que ministra o alguien que sirve. Entonces nosotros fuimos llamados para eso, para ser servidores del Eterno y servirnos mutuamente a la vez, dice también Shaul, y ser siervos los unos a los otros. Entonces por eso el Eterno quiere eso, quiere que le sirvamos, amados, quiere que nosotros nos sirvamos mutuamente y de esa forma podamos ser realmente siervos de Él, amados, no señores de los otros. Ahora bien, el servicio al Eterno, por eso, amados, supera cualquier cosa. Cuando la gente, amados, lo quiera hacer de corazón, va a encontrar en el servicio al Eterno la alegría, la paz, el regocijo y la bendición, amados, que no podemos encontrar en ninguna otra cosa. Repito, amados, cuando nosotros entendemos realmente qué es el servicio al Eterno, en el servicio al Eterno encontraremos la paz, encontraremos el regocijo, la alegría, amados, y el bienestar que no encontraremos en ninguna otra cosa. El servicio al Eterno, por eso, es sumamente especial, sumamente alto. Por eso, Leví, que es el servidor del Eterno, no tiene heredad junto con el pueblo. Leví fue creado para servir y Leví, amados, en su raíz
o su significado primario significa unir o tejer. Leví significa unir o tejer. Entonces por eso Leví es el que está unido al Creador. Leví es el que sirve al Creador, amados. Ahora bien, si nosotros, amados, no somos esclavos de Elohim, no somos siervos de Elohim, nosotros acabaremos siendo siervos del hombre. Aquel que no sirve a Elohim servirá tarde o temprano al hombre. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio capítulo 28, verso 47. Deuteronomio de Barín, capítulo 28, verso 47. Si yo no quiero servir al Eterno, si yo no quiero rendir mi vida a Él, entonces acabaré sirviendo a los hombres. Eso es una maldición tremenda, amados. Esa es una maldición terrible. Si yo no sirvo a Elohim, acabaré sirviendo a los hombres. De Barín, Deuteronomio, capítulo 28 y verso 47. De Barín 28, verso 47, dice de la siguiente forma: por cuanto no serviste al Eterno tu Elohim con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, verso 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviará el Eterno contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte, amados. Entonces aquí vemos claramente que eso es real, que si nosotros no servimos al Eterno, acabaremos entonces sirviendo al hombre, y esto es una maldición, amados. No es una bendición, es una maldición. Así que busquemos servir al Eterno, amados, y no entonces acabemos sirviendo a los hombres. Ahora bien, por eso, amados, hasta acá vemos que el servicio al Eterno es algo de suma estima delante de Él, de mucha estima delante de Él. Ahora bien, por eso los grandes justos fueron llamados siervos, ya que ese es el honor y la recompensa que puede tener un justo en esta tierra, ser llamado siervo de Elohim. Hemos platicado, o ya platicamos, sobre Pablo. Pablo viene del griego y del latín Paulus, y entonces Pablo, que se tradujo, o más bien que Paulus, que se tradujo como Pablo, significa esclavo, tanto en griego como en latín. En latín significa pequeño, pero en griego viene de la raíz daulus, que significa esclavo. Entonces, Pablo significa esclavo en griego. Así que por eso Shaul, amados, cambió su nombre a Pablo, porque él mismo se autonombra el esclavo del Mesías, o bien el siervo del Mesías. Entonces, para Pablo, Daulo, el esclavo del Mesías, era un privilegio ser eso, o ser llamado así, el siervo o el esclavo del Mesías. Así que los más grandes justos fueron llamados de esta forma, siervos, que en hebreo es esclavo, y en griego también. Aunque se traduce como siervo en las Biblias en español, la palabra que debería aparecer ahí es esclavo. Pablo, esclavo del Mesías. Moisés, esclavo de Elohim. Josué, esclavo de Elohim, etc. Entonces, en resumen, amados, el rango más grande, el privilegio más grande que un justo puede tener en esta tierra es ser llamado así, esclavo, obed del Eterno, esclavo del Eterno o esclavo del Mesías. Y vamos a Éxodo 33:11. Éxodo 33:11, para que vean que esto es real, que esto es así, que Elohim hace recordar que los más grandes justos fueron llamados de esta forma, fueron llamados esclavos, siervos de Él. Éxodo 33:11 dice de la siguiente forma: y hablaba el Eterno a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvió al campamento, pero el joven Joshua, hijo de Nun, su siervo, nunca se apartaba de en medio del campamento. Y vamos entonces a Josué, ahora de inmediato, al libro de Josué, capítulo 1, verso 1 al 6. Josué capítulo 1, verso 1 al 6, y dice lo siguiente. Josué capítulo 1, verso 1 al 6 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo
esclavo del Eterno, que el Eterno habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo, mi esclavo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo los he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la Torá de mi siervo Moisés otra vez te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, entonces aquí vemos claramente esta lección. Josué y Moisés, grandes siervos del Eterno, fueron llamados esclavos, siervos del Eterno. El privilegio para un justo es ser llamado eso, ser llamado esclavo del Eterno, siervo del Eterno, no un título. Bueno, aquí miren, a mí llámeme por favor teólogo fulanito de tal, a mí llámeme por favor el gran rabino fulano de tal, hablando de mesiánicos, porque los mesiánicos en su mayoría no son rabinos, sino que se han puesto ese título y que tristemente no les correspondería, porque rabino también es como un rango que se tiene que estudiar en una yeshiva y cosas como esas. Entonces, bueno, es triste que de repente se tomen esos títulos cuando no es correcto. Pero bueno, el caso es que antes de buscar un título, se tiene que buscar entonces ser un siervo del Eterno, un esclavo del Eterno. Y así muchos ejemplos hay de cómo el Eterno, bendito sea, amados, muestra que los grandes justos se honraron en ser llamados esclavos del Eterno o esclavos del Mesías, porque ese es un título de honor, amados. Repito, las comunidades, o más bien, perdón, las sociedades modernas, por supuesto, esto no lo ven como un halago, sino como un desprestigio. El ser esclavo de alguien es un desprestigio, el servir es un desprestigio, pero servir al Eterno, amados, es el mayor de los regalos que alguien puede tener. Ahora bien, amados, dice Colosenses capítulo 3, verso 23 al 24. Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24, dice de la siguiente forma, está hablando Shaul, o un discípulo de Shaul, dice lo siguiente: y todo lo que hagan, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque al Mesías, el Señor, sirven. Amén. Entonces aquí está. Nosotros debemos de poner la mirada en el Eterno y servir al Eterno, amados. Y como hablamos al principio, aunque parezca, amados, nunca llegar, sí pasará, amados. Tarde o temprano, el Eterno, bendito sea, dará la recompensa a aquel que le sirva, amados. Ahora bien, vamos a ver algo bien interesante en esto. Entonces, amados, las vestimentas del sumo Cohen que honraban este grado tan alto eran 8. Las vestimentas del sumo Cohen, que nada más era uno, por supuesto, eran 8 vestimentas. Y las vestimentas de los Kohanim normales, o sea, de los que se dedicaban a otra cosa, de los que no eran sumos Cohen, eran solamente 4. ¿Cuáles eran las vestimentas del sumo Cohen, del Cohen mayor? Eran 8. Número 1, la primera vestimenta, entonces, o una de las vestimentas, de las prendas, era el pectoral. El pectoral, por supuesto, su nombre lo dice, iba en el pecho. Entonces era el pectoral, el efod, donde estaban entonces las piedras, las 12 piedras con los nombres de los hijos de Israel. El efod, el pectoral. Número 2, el efod, el manto, que era como una túnica, como una casaca, perdón. El manto, mail en hebreo, manto, que era como una casaca muy larga que ellos tenían. La túnica de encajes, que eso era una túnica de manga larga, de encajes. Arriba iba el manto, que era una como casaca, después iba el pectoral como otro escudo, y en el pectoral el éfod. Número 4, la túnica de encajes. Número 5, el turbante, que en ellos se llamaba misnefet, cambiaba su nombre. El turbante, que en los Kohanim normales el turbante era redondo,
y en el sumo Cohen era puntiagudo, también se diferenciaba en eso, amados. El turbante del Cohen normal era redondo y el turbante del Cohen mayor era puntiagudo y se llamaba misnefet en hebreo. Llevaban también una faja, entonces ya después de ponerse el manto, que era como una casaca, se ponían una faja. Número 6, faja. Número 7, placa frontal de oro, donde iba la inscripción Santidad al Eterno, Kadesh al Eterno, Le Adonai, Kadesh Adonai, sagrado al Eterno, santidad al Eterno. Entonces, la placa frontal de oro que iba en su frente y los pantalones o calzoncillos, mignasain en hebreo. Eran 8 vestimentas las del sumo Cohen, las vestimentas sagradas, las vestimentas de honra y hermosura, 8, amados. Las vestimentas del Cohen normal, del Cohen por supuesto común, eran solamente 4. Era la túnica de encajes, entonces, la túnica de manga larga, la túnica normal de encajes, los pantalones o calzoncillos que llevaban abajo, que el Eterno mandó claramente, y número 3 era el cinto o la faja, el cinto o la faja, y número 4 era el turbante, que como ya les comenté hace un momento, era redonda, y la del sumo Cohen era puntiaguda. La de ellos se llamaba Mihbach, que es turbante, que significa turbante en hebreo, Mihbach, y la del sumo Cohen era Misnefet. Entonces cambiaba también su nombre. Era redonda la del Cohen normal y puntiaguda la del sumo Cohen. Ahora bien, el mayor, pero por supuesto no como los de la Iglesia Católica, sino era turbante, pero de otra forma, la del sumo Cohen. Ahora bien, amados, el mayor entonces de los siervos era vestido como un rey. El Eterno quiso que sus siervos se vistieran como todo un rey, amados. Entonces, repito, al Eterno sí le interesa la vestimenta. Nosotros no podemos ir a la comunidad como queramos, amados. Si tú tienes comunidad, no vayas como quieras. O sea, me refiero como cualquier otra persona. Amados, la persona que va a la comunidad como si fuera al parque, no entiende el temor al Eterno. Lo repito, la persona que va a la comunidad como si se fuera al parque, no entiende el temor al Eterno. Porque no entiende que el Eterno sí distingue a través de la vestimenta. Entonces, la persona que toma en poco la vestimenta para servir al Eterno o para hacer otras cosas, está deshonrando a su Creador, amados. ¿Por qué? Porque la vestimenta sí le importa al Eterno. No hablo de que quiera ropa de marca o cosas como esas de diseñador, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la persona vista con recato y que la persona vista, amados, lo mejor posible delante de su Creador, con la ropa más, ¿cómo llamarlo?, más elegante, más bonita, más nueva, no sé, dentro de nuestras posibilidades, pero que sea siempre, amados, la que honre al Creador. Tienes una vestimenta que sea bonita, que sea tal vez formal, esa es la que honra al Creador, esa usa delante del Creador. Te repito, la persona que va a la congregación como si fuera al parque no entiende el temor al Eterno, no honra a su Creador, le deshonra, amados, y sobre eso ya hay un tema que habla sobre la vestimenta y la honra, y en ese tema decíamos, amados, si tú vas delante de una persona muy importante, es decir, un presidente, si tú vas delante de un presidente, te exigen vestirte de cierta forma, amados. Si una persona que sea, va delante del presidente o de un rey de la tierra y va vestido como se le pegue la gana, amados, lo pueden hasta meter a la cárcel sin exagerar, amados, porque la vestimenta honra o deshonra a la persona que tienes frente. Si tú vas a ver a una persona y vas vestido así con short o con pants o como se te pegue la gana, tu vestimenta deshonra a la persona que vas a visitar o viceversa. Si te van a visitar y tú estás vestido como se te pegue la gana, tú deshonras a la persona que te visita. Entonces, la vestimenta honra o deshonra a la persona que tienes delante. Si tú te vistes correctamente, si te arreglas, si te peinas, es un decir, etcétera, todo eso, para recibir a alguien o para ver a alguien, estás honrando a esa persona. Estás honrando a esa persona, estás honrando el momento, es honra, la vestimenta es honra. Repito, en ese tema decíamos, si tú vas a recibir tu título universitario, tu certificado de preparatoria, de secundaria o hasta de primaria, te vistes lo mejor posible, amados. De hecho, hasta los hacen vestirse, no es que quieran, es que te tienen que comprar un saco o un traje, etcétera, y ir así a recibir su título. Porque es la vestimenta, honra los momentos, honra las situaciones, honra los lugares, honra las personas. La vestimenta es un símbolo de honra. La persona, por eso te decía, amado, que llega como se le pegue la gana a un lugar, esa persona no entiende lo que es la honra al Eterno. No sabe qué es honrar al Eterno. Es una persona, amados,
irreverente, no entiende. Y tiene que entender que al Eterno también se le honra con la vestimenta, amados. Ahora bien, seguimos. Nosotros entonces por eso entendemos, amados, que el Eterno, bendito sea, amados, quiere que nosotros le sirvamos como con los medios que tenemos. Y si nosotros le servimos al Eterno, amados, Él aumentará los medios, Él aumentará la fuerza, Él aumentará, los dones, los atributos que Él te ha dado para que tú puedas honrarle inclusive de una mejor forma, amados, para que tú puedas, amados, tener más dones, más cualidades, más conocimiento, más bendición, y que de esta forma tú puedas bendecir a más personas. Así que por eso, amados, honra al Eterno, honra con todo. Y este tema yo creo que a fin de cuentas, aunque no lo tenía planeado, lleva, amados, esa conclusión. Al Eterno sí le interesa cómo vistamos delante de su presencia. Honra al Eterno, amados, honra al Eterno. Lo honramos de muchas formas, pero una forma, amados, que tenemos de hacerlo, de honrar al Eterno, y muy fácil, es vistiéndonos bien delante de su presencia. De hecho, ahorita no se ve, amados, ahorita no se ve aquí en la toma, pero arriba de nosotros está un letrero en hebreo que se encuentra en muchas sinagogas del mundo, prácticamente en todas, que dice, fíjate delante de quién estás parado, o conoce, dalichne mi ata omed. Eso dice el letrero que tenemos acá arriba. Conoce delante de quién estás parado. Dalichne mi ata omed. Dalichne mi ata omed. Conoce delante de quién te paras. Y esto es como un modo de recordar que la persona no está en cualquier lugar. La persona que piensa que está en cualquier lugar, amados, pues simplemente es un impío, está perdido, amados, es un impío, no entiende que hay lugares distintos, que hay forma de comportarnos de una forma adecuada en ciertos lugares y que hay una forma de dar honra al Creador, y eso es a través de la vestimenta. Honra a tu Creador y entonces Él también te va a bendecir. Enseña a tus niñitos, a tus niñitas desde pequeñas a honrar al Creador, a no tomar en poco las congregaciones, a no tomar en poco las comunidades, sino a respetarlas, a honrarlas con su vestimenta, a llevar la mejor vestimenta que tengan a una congregación, a una fiesta del Eterno. Y eso, amados, hará gente justa de tus hijos, de tus hijas y de nosotros mismos. Que el Eterno te bendiga y te guarde mucho en esta noche.